7 y las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Vicente Mártir, que es el patrono de Valencia. En Valencia el que no se llama Vicente a lo mejor es que no se llama. Pero bueno, era un gran predicador, es uno de los primeros grandes predicadores de la Iglesia Católica. Se le considera el mártir más antiguo de España. Y España hasta el 36 anda, inclusive hasta el 39 anda que no ha tenido mártires. Lo mató Diocleciano, que antes del Frente Popular fue el que más católicos mató en la historia, o ha matado. Más o menos la mitad que lo que mató en España el Frente Popular de la Segunda República, en la República y en la Guerra Civil. Unos 4.000 mató Diocleciano, unos 8.000, pero sobre todo presbíteros. Católicos mató mucho más. 90 años se cumplen de las matanzas de Paracuellos, de Porlier, las Sacas, las Checas, etc. Nadie se quiere acordar de eso, especialmente el cardenal arzobispo de Madrid, que al parecer lamenta que hubiera mártires católicos. ¿Los hubiera preferido verdugos? No. Sí. Bueno, a San Vicente Mártir Diocleciano lo torturó y lo mató en Valencia a comienzos del siglo IV, en el año 304. Felicitamos a todos los Vicentes, que son socios, y hay muchos, del Club Libertad Digital, muchísima gente de Valencia que siempre nos ha apoyado y se lo agradecemos. Hoy hay 15 comunidades autónomas en alerta por la lluvia, la nieve, el viento, etc. Esto es lo que llama el antropoide, que con un aire vagamente humano, pero nada, es copito de hiel. Hay quien le llama gorila. Bueno, los gorilas tienen otra entidad, orangután iba que se mata. Pero esto le llama causas naturales. Para explicar el maquinista muerto, la treintena de heridos en Barcelona, y lo digo no porque no venga a colación, es que viene a colación, estamos hablando de alerta roja, pues entonces si pasa algo, por ejemplo, se desborda un río, pues entonces la culpa es del PP. Y si se desborda, si llueve y se cae un terraplén que no tendría que caerse, entonces es el cambio climático. Ayer el antropoide, el gran simio, estuvo a punto, además se le veía, digo, ya, ahora saca el clima climático, lo saca. Se quedó en las causas naturales y que los trenes se los lleve el agua, esto luego no sabía a quién correspondía mantener limpia la vía. Bueno, pues hoy puede pasar eso, y será llover sobre mojado, y caer árboles sobre caer árboles, y corrimientos de tierra por las aguas, por los corrimientos que ya pudo haber ayer, que hoy puede haber más, y porque va a seguir lloviendo, granizando, nevando, etc. ¿Y qué pasa con la nieve y el hielo? Pues cuando llueve mucho y se hielan las piedras, se hiela la nieve, por ejemplo, o incluso el agua, se producen lo que llaman diaclasas. Las diaclasas es que una piedra, por dura que parezca una piedra, la parte de mi pueblo, en Galicia, que hay una parte del Primario, que lo sube, los grandes alzamientos, los Himalayas, digamos, peninsulares, las grandes penínsulas son del Terciario, la penibética, el sistema ibérico, etc. Pero del Primario, en algunas zonas, es una piedra muy desgastada, con muchas, ustedes han visto que tiene todo como rajitas. Esas rajitas son las diaclasas. Cuando se hiela, el hielo tiene tal fuerza que rompe la piedra. Por eso parece una cosa muy machacada, como una piedra un poco torturada, muy bonito. Bueno, eso puede pasar en cualquier momento. Porque si empieza a llover y a nevar, ahora entramos, aún no ha llegado febrero, que es cuando más llueve, bueno, pues naturalmente se pueden producir corrimientos de tierra, desprendimientos, terraplenes, aludes. Claro que se pueden producir. Y eso no es meteorológico. Vamos, es meteorológico, pero el efecto depende. Depende. Si esto cae en un sembrado, pues a lo mejor el sembrado se estropea o no, queda bien regado. Si cae en un terraplén por donde pasa un tren, pues como no esté bien sujeto con esa especie de tela asfáltica grande o tela, en fin, la tela metálica que se ha dicho siempre, pero muy grande, que hay en muchos taludes de las carreteras españolas y también de las vías férreas, se viene abajo, se cae encima del autobús, del tren o de lo que sea. Eso no son hechos meteorológicos. Toda la vida de Dios, pues en invierno hace frío, en verano calor.
llueve más ahora que en agosto y llueve más en el norte que en el sur. ¿Por qué? Pues porque es así. Eso es lo meteorológico. Lo propiamente humano y político es qué haces para que no te caiga encima la luz, qué haces para que no se desborde el río, cómo encauzas el agua, cómo te cuidas de la nieve, qué haces cuando puede haber un desprendimiento. Eso es, para eso se les paga, para eso nos cobran impuestos. Bueno, pues anuncia Protección Civil hoy, que ya son 15 de 17 comunidades autónomas las que están en la alerta, que va a haber nevadas muy grandes en el norte. Pero el norte, en España, incluye todo el sistema ibérico, es decir, prácticamente desde Logroño hasta Cuenca, pasando por Soria, por Teruel, etcétera. Esto son tierras altas. Pero es que también la penibética, pero es que también la Sierra de Madrid. Es decir, cuando dicen el norte llega hasta Granada. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. No lo tienen en cuenta. Bueno, Protección Civil hace pues lo que tiene que hacer, supongo, y meter un poco de miedo y precaverse, porque como hicieron en La Dana lo que hicieron, o sea que fallaron como fallaron, pues eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Y dirán ustedes, pero ayer estuvo 2 horas largas ese que llama usted Óscar Gután hablando, sí. Hoy es portada de ABC, fue incapaz de explicar nada. Hombre, algo diría. No, nada. Ayer vi a Leire Iglesias, decía, estamos en plena distracción. Este gobierno lo que quiere es distraernos. Y algo más. Este gobierno quiere hacernos creer que ellos no están en el gobierno. Que en el gobierno está el Cambio Climático, el Partido Popular. Llevan una semana y no han sacado a Ayuso, no han culpabilizado a Ayuso. Están perdiendo facultades. Bueno, sí, ayer salió la Bergerot, esta que es una kirchnerista, es que nos mandan cada ejemplar, que válgame Dios. En fin, se presentó en una huelga que nadie ha seguido y dijo que, pues lo de siempre, si es que con Ayuso se está caballo y rey, cada vez que hacen una campaña contra ella, sube un escaño, ella. Bueno, pues eso es igual. El tonto en la linde se acaba y el tonto sigue. Bueno, pues igual. Y asesina, pero asesina por las muertes de Madrid en las residencias que dependían de Pablo Iglesias, por lo que le felicitó Sánchez a Pablo Iglesias, que era su vicepresidente, y con unos muertos que no eran los muertos que hubo en las residencias de Madrid, que era más o menos el doble, que se ponían en una camiseta como si los hubieran contado. Son gentuza. O sea, lo difícil es entender que hay gente que carece de cualquier empatía emocional, que le dan igual los muertos que los vivos, que el antropoide de pronto se sentía a gusto y se reía. Que bueno, es que siempre, hombre, es que ayer tenía 44 muertos, no sabía ni el número de muertos. Pero está encantado de haberse conocido, como toda esta infame patulea, y a ver cómo nos engañan, a ver cómo nos distraen. Esta grabación que han sacado, que no sé muy bien para qué sirve. ¿Dónde está la cadena de custodia de esta grabación? ¿Por qué no lo dio el ministro y se lo dio a preescolar? ¿Para qué? ¿Para compensar la fechoría de Julio Iglesias? O sea, ¿por qué? Bueno, pues que preescolar es el chico de los recados. Por la bomba Lapa, para felicitarlos, para participar en todas las campañas que ha habido contra Ayuso, cuando el 11M, con el Ya 42. Pero si es que la lista es... ¿Qué me cuentan del chapapote? ¿Qué me dicen del perro Excalibur? Le llamaban asesino a Mariano. Hubo que sacrificar al perro porque traía el ébola de África. Bueno, había una loca que se tiró encima del coche para haberse matado por el perro Excalibur. Asesinos. Pues ya verán ahora que vuelve Morante, al fin. En fin, estamos en manos de canallas. Y las temperaturas hoy pues son estremecedoras casi, pero es que estamos a 22 de enero. En Madrid, a lo mejor en 8 grados nos quedamos de máxima, más o menos como ayer, 8 o 9 grados. La máxima, de nuevo, Santa Cruz de Tenerife, de nuevo, 22 grados. En la mínima, pues de nuevo, bueno, no, un poquito más alta está porque está lloviendo mucho y nevando menos. En Burgos, en Cuenca y en Palencia, y la al Sorda. Esto es a ver si consigo alfabetizar a Pilijuerga, porque últimamente se nos ha hecho baturra. La veo el día menos pensado en los paradores de Teruel cantando jotas. Es que la estoy viendo. Bien, pues 1 grado.
Vamos con Rosana Lavia y Vanessa Vallecillo a contarles lo que está pasando y todo lo que se está averiguando. Es asombroso porque mientras el gobierno dice que ya se verá, los medios de comunicación malvados, es decir, los pseudomedios, la fachosfera y toda esta cosa, no dejan de investigar. De hecho, a lo largo de esta noche, yo anoche, pues digamos que me acosté después de ver a Cuesta y las cosas que se dicen y las últimas novedades. Esta mañana a las 6 ya hay novedades de investigación. Tal vez porque en los medios, pseudomedios, etcétera, los que el gobierno escupe, critica y tal, no los preescolares, donde él filtra cosas. Pero repito, ¿por qué no lo hace esto Óscar Puente? ¿O es que el ministro ahora es preescolar? ¿Dónde está la cadena de custodia? ¿Quién nos asegura que esa es la grabación? Que no se han recortado, que no se han añadido. Porque ahora con inteligencia artificial, incluso con estupidez natural, se puede hacer lo que se quiera. Pero lo que se quiera es lo que se quiera. Dice, pero no te pueden hacer decir lo que no has dicho. Que no, pero vamos, con tu propia voz. ¿Y eso quién lo garantiza? Nadie, eso tiene que pasar por un juez. No, ellos a manipular, que es lo suyo. Hoy se aparecen más datos en la investigación, pero todos confluyen en lo mismo. La infraestructura, donde no se invierte dinero desde que estos tiparracos llegaron al poder. Si no inviertes en las infraestructuras, amplías el número de trenes, que además son más grandes, son más pesados, etcétera, pues naturalmente se producen este tipo de cosas que se van a seguir produciendo. Si Sánchez no fuera un psicópata, si no tuviera ministros que estarían mejor en una jaula que en una mesa, ofrecerían al PP y a Vox, que son los dos partidos más importantes, el más votado y el tercero más votado, les ofrecería un pacto para rehacer las infraestructuras con un plan a 4 a 5 años y arreglar las vías y las carreteras, que están peor todavía que las vías. Bueno, la idea de compartir el poder a esta gentuza es que se ponen enfermos. Y sin embargo, Rosana, hay datos nuevos. Muy buenos días, Federico. Durante más de 2 horas el ministro Óscar Puente ha evitado reconocer que todos los indicios hallados por los investigadores en Adamuz conducen a un fallo en la vía como causa del descarrilamiento del Lirio que provocó el choque con el Albia. Eso sí, admite la posibilidad innegable, dice, de que así sea. El titular de Transportes comparecía junto a los representantes de Renfe y Adif e insistió en que tanto las revisiones como la inversión en la red son adecuadas. Lo que sí descartó Puente fue el fallo humano como causa del choque. El número de víctimas mortales se eleva a 45, de los que 42 cuerpos ya habrían sido identificados. El ministro se ha mostrado contrariado ante la publicación del The New York Times de la fotografía de uno de los bujíes del Lirio localizado a unos 250 metros de distancia del tren. Puente aseguró que la pieza, que se considera clave para la investigación, fue encontrada por la Guardia Civil el lunes. Tal y como les contamos en este programa, el martes había cierta inquietud entre los investigadores porque la pieza no aparecía. Respecto a las marcas en las ruedas del Lirio localizadas por los técnicos de las compañías, el titular de Transportes tampoco las considera concluyentes. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando. Ahí ha patinado, quería decir, espero que mucho más complejo. A ver si os engaño, payasos. Vamos a ver, ¿cómo que a estas alturas no se puede? Que tienes 45 muertos. Psicópata, tienes 45 muertos. Uy, ya se verá. ¿Cómo que se verá? ¿Quién es el ministro? Tú. ¿Quién invierte la cuarta parte de Francia teniendo más alta velocidad? Tú no inviertes. Y tu predecesor, el recluso Ábalos, menos todavía. ¿Quién ha concedido las obras de mantenimiento a empresas corruptas de la trama del PSOE al que tú perteneces? Y no digamos Ábalos. Vosotros, el gobierno fantástico, el gobierno progresista. 45 muertos y dices que es que hablar sobre las causas es faltarles el respeto. Si no te sabías ni el número.
Hombre, la falta de respeto es decir, uy, no puede saberse, que no puede saberse. Vosotros sois los responsables y además culpables, porque ahora estáis mintiendo como bellacos. Sabes perfectamente que es un problema de infraestructuras. Llevaba publicando, cuando sale a hablar, bueno, si se puede hablar, se puede llamar a hablar a esa cosa de producir sonidos que recuerdan el idioma español, pero que no transmiten nada, porque lo que intentan es no transmitir. Y se lía, se hace el inocente. Ay, no sé, sería muy aventurado. Tú eres un jeta. Tú eres un jeta sin escrúpulos. ¿Cómo que aventurado? Lo aventurado es decir que no sabes lo que pasa. Lo sabes a la perfección. Ya había publicado entonces El Mundo algo que él mismo, el antropoide, el gran simio, que se ha votado en las Cortes en España, el proyecto Gran Simio. Faltaba aquí Óscar Gután para ejemplificarlo. No, es que aquí se vota cualquier cosa. Pero cuando estaban en la Dana, solo votaron que cómo se metían en Televisión Espantosa y, por supuesto, nada que tuviera que ver con Valencia. Este es el gobierno. Si necesitan ayuda, que la pidan. Bueno, y si la pidan, tampoco se la daré. Voy a ver si los echo del poder. Este es ese gobierno. Pero El Mundo lo había publicado ya. La Guardia Civil había dado la imagen, la foto, porque los conocen y porque desde luego Pérez de los Cobos a Marlaska se la tiene jurada la Guardia Civil. Como es natural. Marlaska ha salido otra vez diciendo que están monitorizando las opiniones sobre el gobierno. Hombre, la Stasi. Ya lo hicieron cuando la pandemia. 130.000 muertos. Y ya sigue en el hospital, pero sigue sin explicar por qué el 8 de marzo había que ir a la calle, no había ningún problema. Nos va la vida en ello, decía Carmen Calvo, a la sazón vicepresidenta, antes de ingresar en el Ruber. Porque esto es mucha sanidad pública, pero cuando llama la enfermedad, a ver, lo más caro que haya. Pero el problema es que El Mundo había publicado, no solo esa foto, la publicamos muchos medios, sino también las muescas en la vía que se habían repetido. Trenes que no llegaron a descarrilar, al menos 2 convoyes tenían las mismas marcas, las mismas huellas causadas por la rotura de la vía. Pero eso es que está publicado, está demostrado. No me aventuraré, no, tú lo que no te aventuras es a dimitir, porque tienes tan poca vergüenza que eres incapaz de dimitir. Dimitirás si te lo manda el jefe. Y si no, pues nada, quemarte, eres el fusible. Ayer estaba con la visita de los reyes a las familias y tal, y se ha publicado el vídeo, claro. La bruja Lola de Hacienda, que hacía de ministra de jornada, ya me contarán. Y entonces dando codazos para meterse al lado de los reyes. Que hay 50 muertos casi, pero ¿dónde vas tú? Pues son así. Por una foto matan. Hombre, matan. Esto es cualquier cosa. Bueno, la verdad, lo del New York Times es exactamente lo que les contamos. Otra maniobra de distracción, un engañabobos. Y la culpa ahora de que no haya alta velocidad en España, pero se sigan cobrando los trenes como si hubiera alta velocidad, los que cojan los trenes, porque claro, con la seguridad que te da Adif, que ayer cambió 3 veces de opinión sobre si tenía que ir a alta velocidad o a baja velocidad. Hombre, si va a baja velocidad, por lo menos, pero que te den un chaleco, después un arma para defenderte de los lobos y te quedas tirado en algún accidente, en un barranco, y luego, desde luego, o gratis o muy barato, porque ya que te juegas la vida cogiendo el tren, pues por lo menos no, que no te arruinen, ¿no? No explicaron ni por qué lo subieron, ni por qué lo bajaron, ni por qué lo volvieron a subir, ni por qué lo han vuelto a bajar. Y además no cualquier línea. La línea Madrid-Barcelona que pasa por Zaragoza. 3 de las 4 ciudades más pobladas de España. Pero es que también la de Valencia, que es la tercera, también ha sido afectado. Y entonces la culpa, los maquinistas. Es que los maquinistas están en un estado anímico, dicen, no, es que han muerto 2 maquinistas en 3 días. ¿Qué quieres? ¿Que estén contentos, seguros, tranquilos? Tenemos un gran sistema ferroviario. Dice Puente. Y tiene 45 muertos para el 42. ¿Pero cómo que un gran sistema ferroviario? Pero que hay 4 docenas de muertos.
Les da lo mismo. Sí, el accidente de Adamuz y el de Rodalies en Cataluña, que provocó la muerte de un maquinista en prácticas, ha acabado con la paciencia del sector, que convoca una huelga general para los días 9, 10 y 11 de febrero. Los maquinistas llevaban meses quejándose de baches, temblores y una conducción accidentada que, lejos de atenuarse, se complicaba a medida que pasaba el tiempo. La red de Rodalies recupera hasta ahora la normalidad de forma escalonada, cuando está por determinar también de quién depende ese muro de carga que se desprendió. La reducción de velocidad se mantiene en varios puntos de la red. En la línea Madrid-Valencia se mantendrá una velocidad máxima de 160 km por hora, igual que en la línea Madrid-Zaragoza en varios puntos del recorrido. Preguntado por la posibilidad de que la red no esté preparada para el aumento del tráfico, el ministro Puente lo ha descartado. El responsable de Transportes dice que no puede compartir las razones de la huelga, pero que entiende el estado de ánimo de los maquinistas. Desde el Partido Popular, Juan Bravo denuncia un colapso en el sistema y Margarita Robles le responde. Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar, la operativa ferroviaria en España, ¿no? Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. La respuesta a los profesionales y a los maquinistas no puede ser que responde su queja al estado anímico, o que cuando a preguntas escritas del Partido Popular digan que no dan informes técnicos o que no acreditan situaciones técnicas. Acreditan que pasa algo, cuanto menos que pasa algo. Lo único que piden es que se actúe. Yo creo que el Gobierno deberá explicar todo eso. Eso es un poco lo que nosotros pedimos. Yo no sé qué pasa, que la oposición, en vez de poner en valor las cosas positivas que se están haciendo, siempre tiene que utilizar cuestiones tan dolorosas para estos temas. La Dana, ministra, la Dana. Si necesitan ayuda, que la pidan. Y por cierto, ¿quién convencerá alguna vez, no sé, Feijóo, que creo que manda, para que la gente del PP, cuando habla medio minuto, lo lea? Lo lea, que no improvisen. Lo hacen siempre y no saben improvisar. Dice, no se fijan, dice aquí doña Optimista, dice, no se fijan en las cosas. Por ejemplo, cosa positiva, ayer el antropoide, incapaz de dar una explicación en 2 horas y cuarto, parecía duchado. Bueno, no todos los ministros, no de todos los ministros podemos decir lo mismo. Por ejemplo, de Urtasun. Cada vez que aparece, y este tío, ¿por qué odia el champú? Pero bueno, es que es de extrema izquierda, es un pijo comunista. Ah, es que es de Putin. Ah, pero aún así debería ducharse, ¿no? Y el champú es muy bueno para el pelo, si no parece que está anunciando una marca de aceite. Bueno, una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, vamos a ver cómo está el tráfico y ya anunciamos que nos esperan días de lluvia. Hoy anuncian también, en la sierra va a nevar por segundo día consecutivo. Todo esto se plasmará en problemas de tráfico. Y podría llover también en la capital ya por la tarde. La mañana se prevé soleada. A esta hora en Madrid tenemos retenciones en el sur de la M30 entre Méndez Álvaro y el Puente de las Ventas, y en el centro de la ciudad tráfico también lento en la Plaza de España, Paseo del Prado, Puerta de Toledo, Glorieta de Embajadores, Paseo de la Castellana a la altura de Rubén Darío, en la Plaza de Cuzco, Príncipe de Vergara con el Auditorio Nacional y en Plaza de Castilla. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Darío Carnicero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A esta hora seguimos pendientes del temporal de nieve que deja complicaciones en más de una veintena de carreteras. Sobre todo en la red principal encontrarán transitable con precaución la A52 a la altura de Requejo en la provincia de Zamora. Cortada también en Barcelona la AP7 en Martorell y en sentido Tarragona por trabajos en las vías, con desvío por la A2 y un accidente complica la salida de Madrid por la A4, su paso por Getafe. Tráfico en aumento hasta ahora en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y en Butarque, y en la A6 en Majadahonda. Se complican los accesos a Barcelona por la C58 en Montcada y Risaki, la A2 y B23 en San Joan d'Espí. Tráfico lento en la entrada a Murcia por la A7 en el Puntal. En el acceso a Sevilla por la 49 en Camas y en la entrada a Málaga por la A7 a la altura de Rincón de la Victoria. Es la mañana. Es radio. Pues con Silvia Ribeiro y Sergio Eras. Hubo una época en que en España a los muertos se les enterraba en silencio. Cuando salía el ataúd con el cadáver, dado por la familia o los allegados, había un gran silencio. Por eso se dice silencio sepulcral, porque al sepulcro iban a enterrar a esa persona que había muerto, de manera natural, de manera accidental, como fuera. Y la gente, cuando salía a la iglesia, salvo en el País Vasco, que los curas etarras los sacaban por la puerta de atrás, a los asesinados por sus amigachos de la ETA, pero lo normal
era que saliera por la puerta principal y en un gran silencio, respetuoso, pues se rezara el último requiem en la puerta de la iglesia y de allí al entierro, al cementerio donde iban ya solo las familias. El pueblo se despedía entonces de la gente del lugar y con el cura se iban ya a enterrarlo en terreno sagrado, en silencio, en silencio. ¿Por qué? Bueno, son funerales. Para gente que cree que en el más allá, y en todo caso a la familia le conforta pensar que hay otra vida y si no se acordarán ellos, en fin, cada cual opera según sus... y según el momento en que está, según se ha producido la muerte, etcétera. Permiten un poco de humor negro. Cuando se murió mi abuela, con 108 años, el cura del pueblo, que era nuevo, decía: Rosa, si ya estás en presencia del Altísimo, golpéala. Y todos nos quedamos ahí. Mi abuela tenía un carácter, era muy capaz. Si en ese momento no es mi abuela y yo estoy de eso, hago en el banco de madera, pum, pum, pum. Bueno, y ahí fallece el cura. ¿Y por qué? Pues hombre, es que los funerales se hacen en silencio. Los funerales son funerales para el alma del muerto, pero no son homenajes. Homenaje como si hubiera sido queriendo. Bueno, pues eso es lo que nos anuncian hoy. El gobierno, lo entiendo, este gobierno de canallas tiene que fingir que siente algo, siente Si necesitan ayuda, que la pidan. Yo estoy bien. Las 5 y no he comido. Pero si es la gente peor que ha habido nunca en el poder en España. Bueno, pero ¿cómo que un homenaje a las víctimas? Que las víctimas no lo han hecho queriendo. Bueno, pues lo anuncian. El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado celebrar un homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz el próximo día 31 de enero en Huelva. Se trata de un acto como el organizado tras la Dana o el COVID, no religioso. Pedro Sánchez y Juanma Moreno han mantenido una conversación telefónica en la que también han intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos. El acto estará presidido por los reyes don Felipe y doña Leticia. Bueno, eso de que no es religioso es masónico. Y la masonería, además de anticatólica y anticristiana, también es una secta. Criminal, por cierto. Y por supuesto condenada por la Iglesia Católica. Aunque haya cardenales masones. Bueno, también hay cardenales pedófilos, hay de todo. Y está el cardenal arzobispo de Madrid que está en contra del Valle de los Caídos. Eso ya es lo peor. Pero ya pasó con la Dana. ¿Ustedes se acuerdan de aquel funeral con el pebetero? Que solo faltaba el Gran Oriente, por el rito escocés antiguo y tal, que entraran todos a gatas con sus mandiles y escupieran un crucifijo o algo así. Si no son funerales, ¿qué pintan los reyes? Que no sea católico. ¿Cómo que no sea católico? Pues si es lo único que tendría que ser. ¿Homenajes a qué? Primero, por tu incuria, los matas. Ha muerto por lo mal que están las infraestructuras de tren. Ha muerto por eso. O sea, no les ha caído un rayo. Pagaron su billete de alta velocidad y están muertos. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha invertido en eso. Se lo gastan en el golpe de Estado catalán, en el Bildu, en las pensiones del PNV, en lo que sea, menos en infraestructuras. Y ahora un homenaje, ¿por qué? Porque están muertos y ya no hablan. Otra gansada del PP. Otra gansada. Claro, Moreno está encantado, lo tratan como a Gallardón. Traidor de contra Aznar y tal. Hoy te tratan porque te aprovechan contra Ayuso, contra cualquiera, contra todos, y crees que te libras. No te librarás, Juanma, no te librarás. Y quedarás mal. Y quedan mal los reyes, que no es católico. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Somos masones y no nos hemos enterado? ¿O somos tontos de baba y vamos donde esta gente que odia la religión católica, que es la de española de toda la vida? En fin, ayer tuvo lugar una cosa fantástica. Irene Montero, que no da un paso sin meter la pata, bueno, pues no acudió a votar. Para un día en que el Parlamento, el Europarlamento, se carga un acuerdo de la Comisión, que es el Gobierno, y luego esto pues se diluirá y tal, el acuerdo con Mercosur, la tía no va a votar, pero canta victoria como si lo hubiera hecho ella. Bueno, ya su marido, el padre de sus hijos, el marqués de Galapagar, ya no iba cuando era europarlamentario. Se agenció una portuguesa madura que le hacía gracia al Perilla, entonces llevaba coleta y tal, coleta borroca. Pero tampoco iba a trabajar, cobraba.
Bueno, pues ayer pasó esto en Europa. El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo Mercosur y aprueba llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de su entrada en vigor. La resolución sale adelante con los votos a favor de grupos del Europarlamento que aglutinan partidos como Podemos, Sumar o Vox, mientras las formaciones de PP y PSOE optaban por su continuidad. La justicia tendrá que interpretar si el acuerdo con América Latina es compatible con los tratados de la Unión Europea. El secretario provincial de Almería de COAG, Andrés Góngora. Esto demuestra que la presión en la calle y las gestiones en los despachos están dando sus frutos y hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo. Por lo tanto, celebramos el día de hoy, pero tenemos que seguir peleando para que el acuerdo se paralice definitivamente y que no se ratifique en el Parlamento Europeo. Se está equivocando. Primero, los acuerdos de comercio a unos perjudican y a otros benefician. Al consumidor español le benefician. Pero es verdad, hay sectores que estarán perjudicados. ¿Por qué? Porque eso es por la corrupción. Pero esto empieza en el Parlamento, empieza y termina la corrupción. Y hay mucha más corrupción todavía en el Parlamento. Y esto de los despachos, que él se felicita, no se felicite, señor Góngora. No se felicite, porque en los despachos mandan más los intereses creados de los países. Y el kilo de eurodiputado está más barato que el de ministro europeo. Es verdad, no hay información. No hay información. Y hay sectores que parecen perjudicados y que luego pues no son tan perjudicados o que benefician al consumidor. ¿Por qué en Barcelona no hay grandes superficies? Por la corrupción que los supermercados impusieron. ¿Por qué en Madrid el comercio es mejor? Decían que iban a cerrar todos los pequeños comercios. ¡Mentira! Mentira. Los comercios pequeños especializados, mejor que nunca. Hay mercado para todos, siempre que se haga pensando en el mercado, en el consumidor, no en que uno cuando lo hace tiene derecho a vender lo que haga, depende. Pero en fin, es un asunto complicadísimo. Es más fácil de entender lo de Vox. Vox quiere estar en la procesión y repicando. Quiere estar en el gobierno y en la oposición. Siempre en la oposición, pero además en el gobierno. Bueno, las dos cosas a la vez no pueden ser. Santiago Abascal advierte a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, de que su formación quiere integrarse en un ejecutivo autonómico de coalición con consejerías dotadas de competencias y de presupuesto. Tras paralizar las negociaciones hace unos días, el líder de Vox señala que su partido no ha nacido para protestar o ejercer de muleta del Partido Popular. Nosotros nos presentamos para gobernar, no nos presentamos ni para molestar, ni para denunciar, ni para ser una fuerza política protesta. Pero no nos presentamos para que una serie de señores sienten el culo en unos sillones y no cambie nada. Esa es la razón por la que nosotros decidimos en un momento dado abandonar los gobiernos. Ha dicho culo. Hoy va. Qué tío. A caballo y todo. Bueno, si llega a decir grupa... Válgame Dios. Pues hay alguna de Vox que, en fin, vamos a ver. Santi, que os votamos, cuando os votamos, para que toméis la responsabilidad de gestionar el dinero público. Esto que dijo el otro día, que aquí lo dijimos, yo no quiero ser vicepresidente de Feijóo, pero aceptaría su majestad que Feijóo fuera su vicepresidente. Por España, ¿no? O sea... que antes no se le caía de la boca, ahora ya no. Ha dicho culo. Vamos a por Yolanda, que está en los gestos de Yolanda, protectora de pederastas, son extraordinarios. Debe de tener una presión extraña, porque ayer vi que no se le movían los rizos. O sea, debe atizarse cada kilo de laca, que es que no se le mueven. Antes hacía así, se alborotaba todo, su cerebro no, que no hay, pero bueno, el resto sí. Pero ahí estaba como inmóvil, y esto era como de madera, parecía que le habían cincelado el bucle. En Sevilla, Yolanda Díaz asegura que en lugares como España está en juego el rumbo de la humanidad. La vicepresidenta insiste en que apelar al miedo no es efectivo y que la izquierda debe combatir, dice, las desigualdades sociales. A nivel internacional, la líder de Sumar señala que estamos viviendo un paleoimperialismo que utiliza la inteligencia artificial para atacar los derechos laborales. Pide a la sociedad que reaccione y que no permanezca inmóvil porque, según ha dicho, viene el lobo. El lobo ya está aquí, está organizado y nosotros y nosotras no. El lobo está aquí, está en la escuela de mi hija, está en la sanidad pública, está en mi colegio de abogados, está en la judicatura, está en todos los sitios, está naturalizado. No vamos a ganar el país diciendo que viene la extrema derecha. No, no.
ya está en el mundo. Falta Javier Gurruchaga. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. ¡Ay, Javier! Pero será mamarracha esta tía. Esta la que decía que su hija en el colegio, donde al parecer hay lobos, ella sí que es una loba. Y la lobarra ya ni te cuento, que antes eran íntimas amigas, ahora se odian. La niña de la curva y la marquesa y ella. A ella la colocó en su sitio el marqués de Galapagar, hoy duque de Flexicar. Y decía, es que como en Madrid no hay horizonte, leche. Y decía Unamuno, cuando estaba en el exilio en Francia, decía, me falta Gredos. ¿Para qué? Si no hay horizonte. Y ya se cree que horizonte es el mar. Llama de paleoimperialismo. Debe de pensar que es un imperialismo a palos. Paleo significa antiguo. ¿Cómo va a ser antiguo con inteligencia artificial? Es que, de verdad, ¿eh? En fin, vamos a la Mutua, Silvia. Sí, Federico, ¿no crees que en general coger el coche es comerte un atasco? A veces da igual donde vayas, al trabajo, atasco, al pueblo, atasco, a la montaña, atasco, en fin, que nos tienen contentos con el tráfico, ¿no? Bueno, pero es peor aún que haya seguros que tarden 2 horas, por ejemplo, en ir a por ti cuando te quedas tirado en la carretera. Así que yo lo tengo muy claro, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. A la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, vamos a centrarnos en los 2 informes del libre mercado sobre Adif. Adif del Aspardo de Vera. Porque tú pones la tele y aparece una Pardo de Vera hablando de otra Pardo de Vera, una como portavoz oficiosa del delito y otra como presunta delincuente. Por supuesto queda absuelta una hermana por la otra y la otra por la una. Pero en Adif hay un follón monumental. Hay mucho follón, como dices, hay mucha inquietud dentro de esa empresa pública y dentro de todos aquellos que tienen que ver con esta empresa pública. Ahora mismo en Libre Mercado podemos leer máxima tensión en Adif. Textual, buscan las cabezas que van a rodar para entregárselas a Puente. Ya dentro de la propia compañía están pensando que antes o después eso que Rodríguez Brown dice que es el nuevo mejor amigo del hombre, no es el perro sino el chivo expiatorio, sí, pues es lo que están buscando. El hombre judío aquí. Sin ninguna duda, está en la Biblia. Sí, sí. Bueno, pues ese chivo expiatorio que es lo que están buscando en Adif. Y otro punto negro de Adif en este caso que tiene que ver con esa obsesión de Óscar Puente de dedicar recursos que salen del bolsillo del contribuyente para ver cómo se le critica. Bueno, pues en Adif ya nos estamos gastando más de 50.000 euros en vigilar qué dice la prensa y las redes sociales sobre su gestión. Acuérdate que cuando el COVID, una de las funciones principales que tenía la Guardia Civil era perseguir a aquellos que emitían opiniones contrarias al gobierno. El jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, un general que Dios confunda y le duela la tripa, salió a presumir de su delito, que era impedir la libertad de expresión de los ciudadanos. Pero es que Marlaska salió el otro día, ha visto que se ha dejado la lana, porque no tiene pelo, tiene lana. Que llamar de oveja churra, claro. El día que va el presidente con el cuello vuelto, él también se lo pone. ¿Qué me dices? ¿Te acuerdas cuando Bono quitó la calefacción quitó el aire acondicionado de las Cortes? Dijo que la gente tenía que ir sin corbata. Es que él había metido la corbata en la República Dominicana, esos festolines que hacen. Bueno, la verdad es que esto está tremendo. Y lo último que saca hoy Expansión, esto siguen comprándole a Trump cualquier mercancía. Sí, bueno, y 5 días, ¿eh? Bueno, pero 5 días está en venta, yo lo entiendo. Trump anuncia un principio de acuerdo por Groenlandia, retira su amenaza de aranceles en Europa. Pero que no es verdad, no ha anunciado ningún principio de acuerdo. Ha anunciado que iba a anunciar, a lo mejor, un principio de acuerdo con la OTAN. Bueno, ha anunciado lo que en su día anunció con Rusia y Ucrania. El acuerdo está cerca. Y tan cerca. Y todavía estamos esperando. Sí, pasa siempre. Eso es lo de la aporía de la tortuga y Aquiles. Aquiles nunca pillará la tortuga, porque antes tendrá que llegar a la mitad del espacio. Hombre, claro. Y eso me parecía eso hasta que tuve un profesor de física, lo usó. Los umbrales, pasas el umbral y pasas. No te tienes que estar, hombre. Ah, o sea que pasas la puerta y ya estás
En otra habitación. Bueno, vamos a todas las noticias de cercanía, que son muchas y muy complicadas, porque hay alerta en 15 de 17 comunidades autónomas. Es la mañana. Es radio.